Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada titulada Innovación que escala, construir empresas desde la ciencia. Esta jornada se enmarca en el concurso IB50K de este año, una iniciativa del Instituto Balseiro que promueve la creación de empresas de base tecnológica en Argentina, con impacto económico, social y ambiental. Mi nombre es Águeda Andersen, soy parte de la comisión organizadora del concurso y hoy seré la moderadora de este encuentro. A continuación, los invitamos a presentarse en el espacio del chat, poniendo nombre, apellido y lugar desde donde nos escriben. Y ahora le voy a dar la palabra a el doctor ingeniero Mariano Cantero, secretario de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro. Hola, buenas tardes. Es un gusto ver tanta gente acá, participando de este evento y tener a Graciela con su gentileza de darnos su tiempo y contarnos cosas muy interesantes que seguro nos va a contar. El IB50K es un concurso que va ahora ya por la edición número 16, que lo impulsa el Instituto Balseiro a través de la Secretaría de Vinculación e Innovación de la que formamos parte, varios de los que estamos acá, el equipo. Eh, y lo impulsamos convencidos en nuestra pertenencia a lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica y Universidad Nacional de Cuyo. Impulsamos esto convencidos de que un país necesita agregar valor a su matriz productiva cada vez más y la ciencia, la tecnología es la herramienta que permite la innovación. Y por eso es el rol central que tienen las universidades nacionales, los centros de investigación y desarrollo como son la CONEA, el INTA, el CONICET y tantos otros. Y bueno, esto es lo que le da vida a este ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, que es lo que le permite a los países desarrollarse cada vez más, complejizando la matriz productiva y de ese modo generando cada vez más oportunidades, trabajo y riqueza para que al final del día los que vivimos acá adentro podamos tener un mejor pasar. Como les decía, el concurso, el objetivo del concurso es fomentar la creación de empresas de base tecnológica, principalmente orientado a los jóvenes, jóvenes que hacen desarrollos en ciencia, tecnología, que puedan transformarla en proyectos innovadores, pero con un concepto de generar riqueza, de generar trabajo, de resolver un bien, de resolver un problema generando un bien, un servicio. Y esa es una de las herramientas que tiene la ciencia y la tecnología para impactar a la sociedad, el desarrollo de empresas tecnológicas. Y nuestro foco está en los jóvenes, jóvenes menores de 40 años que tienen un desarrollo, que escriben un plan de negocio y que lo presentan y pueden transformar esa idea científico-tecnológica en una empresa de base tecnológica. El concurso reparte $50.000 en premio, por eso el nombre IB de Instituto Balseiro y 50K por $50.000 que reparten premios, que lo aportan las empresas del país. La Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nacional de Cuyo, el Instituto Balseiro no aportan los premios, sino que motorizan el concurso y los aportes que vienen del sector productivo son las contribuciones que van para el premio. Este concurso, siendo parte de- de- de las actividades del instituto, tiene un concepto también de formación, no solo un concurso que genere un capital semilla para impulsar estos proyectos, sino que genere una oportunidad también de permitirle a los participantes y al público en general también formarse en lo que es el emprendedurismo, la generación de empresas de base tecnológica o pasar lo que son los desarrollos científicos tecnológicos a generar un impacto. Y por eso tenemos actividades como esta, donde hoy vamos a tener a Graciela contándonos varias cosas y también los mismos participantes que reciben la evaluación de los evaluadores tienen ahí una contribución. Así que bueno, para ir cerrando, quiero agradecer a los aportantes que estamos teniendo y que permiten que esto sea una realidad y que ya ha sido una realidad por 15 ediciones y vamos por la 16. Agradecer a los evaluadores, más de 80 evaluadores que año a año
nos dan su tiempo también para poder evaluar los concursos, los planes de negocios y permitirnos seleccionar a los finalistas. Las inscripciones de este año cierran en julio, más precisamente el 24 de julio, y luego tenemos la final del concurso de los planes de negocio que sean seleccionados la última semana de octubre, 29 y 30 de octubre. Así que, bueno, con eso agradezco la participación de todos ustedes. De nuevo, Graciela, gracias por tu tiempo y devuelvo la palabra para Águeda que siga con la dinámica de este evento. Muchas gracias, Mariano. Bueno, antes de comenzar, vamos a repasar brevemente la dinámica de hoy. En principio le voy a dar la palabra a Graciela Sicha, luego abriremos un espacio al intercambio de preguntas. Las consultas específicamente del concurso las estaremos respondiendo vía mail. En ese caso pueden dejar las consultas en el chat o enviarnos un mail a ib50k@ib.edu.ar. Al final de la ronda de preguntas realizaremos un cierre del encuentro. Bien, dicho esto, queremos destacar la participación de la doctora Graciela Sicha, celebrando, como dijo Mariano, su participación el día de hoy. Ella será la disertante en esta oportunidad, compartiendo generosamente su experiencia, sus conocimientos y su mirada estratégica. Su aporte es fundamental para enriquecer este espacio de formación y reflexión. Graciela es referente nacional en innovación, biotecnología y desarrollo científico-tecnológico, con más de 40 años de trayectoria impulsando empresas de base tecnológica, base científica y articulaciones entre el sistema científico y el sector productivo. Además, este año la tenemos de nuevo porque formó parte del jurado de la edición 2025 del concurso IB50K. Graciela, todo tuyo. Bueno, el placer es mío de compartir. La pasé bárbaro como jurado del IB 50. No sé cuánto la pasaron bárbaro los que concursaron, pero yo siempre me dijeron, ay, qué suerte, vas a Bariloche. Fue una full immersion en el Balseiro y todo el esfuerzo que hace la organización del concurso para digamos, asesorar, mentorear, no solamente es ganar el concurso, que obviamente todo el que se presenta quiere ganar, pero también todo el aprendizaje y el feedback que se da desde las evaluaciones y después desde el jurado, porque esto tiene un pitch presencial y se hace el intercambio y después el networking de todos los que se presentan, que es lo más rico. Yo les voy a compartir, vamos a ver si la tecnología lo permite, eh, como decían acá, la experiencia, pero vamos a hacerlo. ¿Están viendo? Ahí se está cargando. Ahora sí. Ok. Yo tengo varios sombreros. Acá me presentaban en lo profesional, pero digamos, ocupo un lugar privilegiado para esta vinculación de sistema científico y sistema productivo. Yo voy a hablar hoy como directora de la Cámara Argentina, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología, pero también tengo otro sombrero que soy directora de innovación del grupo INSUD, que ha sido pionero en esta vinculación con el sector científico. Y entonces lo que cuento son casos en donde he participado activamente. Así que ustedes me pueden preguntar algunos detalles de lo que voy contando después cuando terminemos la presentación. ¿Qué es la Cámara? La Cámara Argentina de Biotecnología la creamos en el 2011, diciembre del 2011, así que este año estamos cumpliendo los 15 años y fue un desafío enorme de juntar empresas de distintos sectores industriales. En general, las cámaras agrupan compañías del mismo sector, la de alimentos, la de salud, los de medicamentos, los de energía. Y en esto, este desafío fue tratar de interesar a estas empresas que usan biotecnología, algunas son 100% biotecnológicas, otras usan biotecnología en sus procesos productivos o en los servicios,
de crear una cámara que el corazón de la cámara fuera la vinculación de este sector productivo con el sector científico. Entonces, en el 2014 creamos un evento que es anual, que se llama BioArgentina, porque muchos de los que veníamos, que fuimos fundadores de la Cámara, veníamos del sistema científico. En mi caso, siempre fui un híbrido resonante entre ambos mundos, pues yo terminé el doctorado en un instituto del CONICET, el IQIFIB, en la Facultad de Medicina, a pesar de que es de la carrera de farmacia y bioquímica. Y después, cuando terminé mi doctorado, yo me fui a trabajar a la industria de biotecnología, o sea que eso era como muy disruptivo para la época, y estuve ahí 7, 8 años en una empresa de reactividad diagnóstico, después en una empresa de medicamentos, renuncié, esa época era renunciadora serial, renuncié porque no había un entendimiento de cómo llegar al mercado con los productos biotecnológicos. A veces los directores científicos de las empresas tampoco tienen muy claro hacia dónde ir. Y volví a la universidad, a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, con este sombrero de entender el sector productivo, y ahí eran los 90 y se empezaba a hablar de las unidades de vinculación tecnológica, y la Universidad de Buenos Aires, pionera en ese sentido, tuvo en cada una de las facultades una unidad de vinculación, que en el caso de farmacia era la Secretaría de Transferencia Tecnológica. El CONICET ya tenía una oficina de transferencia, y entonces en mi trayectoria profesional yo siempre vi esta cosa de tratar de vincular la ciencia con el sector productivo, y los científicos siempre decían: las empresas son muy difíciles, es muy difícil interactuar, es muy difícil llegar, no sabemos cómo. Los ingenieros saben del mundo de la ingeniería, los bioquímicos, los de los bioquímicos, pero no algo que podía juntar compañías industriales. O sea que el core de esta cámara, a diferencia de lo que pasa con otras, es este nodo de vincular con el mundo científico. Así que creamos BioArgentina, vamos por este año es la 13ª edición. Y la diferencia que tiene, y por supuesto estamos hablando, los del Balseiro están hablando desde Bariloche, y como yo el año pasado quedé tan entusiasmada con todo lo que pasaba en ese ecosistema, decidimos desde la Cámara, nos faltaba Patagonia para estar, hacer BioArgentina este año en Bariloche el 11 de noviembre. ¿Y qué tiene de particular? Que acá hay un espacio en donde siempre la mañana es una mañana inspiradora, donde hablamos de las empresas, qué están haciendo, los startups, qué están haciendo, las dificultades, cómo se forman, siempre un speaker inspirador. Y a la tarde son estas sesiones de vinculación, que históricamente, cuando empezamos en el 2014 con la primera, las empresas de base científica, lo que hoy se llaman los startups o los startups deep tech, no existían. Entonces, esas zonas de vinculación, áreas de vinculación, rondas de bionegocios, de la tarde, que eran uno a uno entre las empresas socias y los concurrentes a BioArgentina, eran del mundo científico. Y después aparecieron los startups. Así que paso el aviso. En esta modalidad, ya desde hace varios años, lo que hacemos es abrir a todos los que van a BioArgentina, no solamente a las empresas de la Cámara. O sea, el one-on-one partnering, las rondas de bionegocios se pueden hacer entre todos. El acceso es gratuito, es no arancelado. Así que, dicho eso, paso a contar algún caso, como esto se llama, no me está funcionando, ahí está. Como se llama escalar, innovación que escala, me pareció interesante tomar un caso que no sé cuántos de acá son del mundo biotecnológico, pero es aplicable a cualquiera de las ciencias, que es cómo una startup, un spin-off de un instituto de investigación, fue cambiando y fue progresando, escalando hacia lo que es hoy. Entonces, Immunova es un spin-off del Instituto Leloir, fundado por científicos, ¿no? Fernando Goldman, investigador superior del CONICET, Linus Spatz, Dan Kaplan, formación científica.
Ellos empezaron alrededor del 2009, con alguna mesada en el Instituto Leluar, después empezó el INI Biotech, que es como una especie de incubadora, se mudaron ahí. Y yo soy directora de Inmunova. En el 2012, digamos, nosotros en el grupo estábamos desarrollando anticuerpos monoclonales, habíamos empezado con eso, entonces era lógico buscar a ver qué estaba pasando en inmunología, quién tenía anticuerpos o estaban trabajando, y ellos estaban trabajando en algo que se llamaba nanobodies y que es muy distinto de la plataforma que usan hoy. Entonces, primer mensaje, uno no debe aferrarse a la plataforma original cuando tiene la versatilidad que da el tener formación científica. Entonces, esto empezó en el 2009, ellos empezaron en el 2009, en el 2012 nosotros ingresamos a Inmunova como INSUR, como socios estratégicos, creo que tenía un 30% en ese momento del equity del startup. ¿Y qué nos encontramos? El típico spin-off formado por los científicos. Ellos tenían un portafolio de proyectos enormes. Planes de negocios, ninguno. Digamos, nosotros entramos porque vimos fuerte el recurso científico, la calidad, el conocimiento sobre inmunología y nos complementaba con lo que se estaba desarrollando en ese momento en PharmaDN, que después terminó siendo MapScience. Pero cuando uno viene con la cabeza de productiva, cuando se encuentra con un entramado, con un spin-off del sistema científico, lo ve como si fuera lo que pasa en un instituto de investigación. Si había una fuente de financiamiento para hepatitis, bueno, probemos nuestra plataforma en hepatitis. Si se había para brucelosis, si se había para síndrome urémico hemolítico, para síndrome urémico hemolítico. Primera lección, tanta diversificación nos saca de foco. Entonces, cuando entró el socio estratégico productivo, se focalizó en una plataforma tecnológica que era la producción de suero hiperinmune. ¿Pudieron hacerlo solos? No. ¿Por qué? Porque el fuerte de los investigadores era ingeniería genética. Podían hacer antígenos trabajando con ingeniería genética, pero luego esto tenía que llegar a una ampolla donde se inyecte un suero terapéutico. Y para eso se asociaron con una empresa que no es del grupo Insud, sino que es Biol, que es una empresa centenaria en la industria farmacéutica, que tenía expertise en la producción de estos sueros. Por ejemplo, si a uno lo pica una víbora, el suero antiofídico es un suero equino hiperinmune. No me detengo en la parte técnica, después si quieren, de parte técnica, estoy contando el relato de cómo escalaron. Entonces, ¿qué nos pasa? Estamos hablando, 2009 empezaron ellos, 2012 ingresa el socio estratégico comercial, para que empiecen a ver el tema del tiempo, cuánto dura esta cosa cuando desde el origen no está formulado con emprendedores de negocios o con alguien que entienda un poco más de negocios y no solamente los científicos. Nosotros ingresamos ahí por brucelosis, nanobodies con brucelosis no anduvo, se hizo las pruebas en las vacas, etcétera, etcétera, eso no anduvo y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque el dinero la empresa ya lo había puesto invirtiendo en Inmunova. Y ahí cuando hicimos el switch de elegir síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué se elige síndrome urémico hemolítico? Porque es una enfermedad que no tiene ningún tratamiento. Entonces además de ser una necesidad, esta es la que uno se contagia con una hamburguesa mal cocida o con verduras, digamos, que es una enfermedad pediátrica que muchas veces causa la muerte en los niños o en la adolescencia tener que ir a trasplante renal. Entonces, esto, obviamente, la necesidad de un medicamento y la oportunidad de un nicho en donde puedas tener un medicamento nuevo. Y así que pasó el tiempo y ¿qué no se pasa? Cuando empezaron a trabajar con el síndrome urémico hemolítico, hicieron la prueba piloto, los ratones, las ratas, la fase
uno de los ensayos clínicos en el hospital italiano, y esto que le estoy mostrando es el 2020. Si ustedes recuerdan, el 2020 tuvimos un evento que fue la aparición del COVID. Estaba justo empezando la fase 2, había que reclutar pacientes y se paró el mundo. O sea que en los hospitales lo único que funcionaba era lo que tenía que ver con el COVID. Y en ese momento, el que era ministro de Ciencia y Tecnología, el doctor Salvareza, nos convocó. Yo en esa época estaba como miembro del directorio del CONICET, representando a la industria, y convocó a empresas que tenían que ver con biotecnología para ver qué podíamos hacer con el COVID. Nosotros no podíamos hacer nada porque la cabeza estaba puesta en: estamos haciendo un tratamiento para el síndrome hemolítico. ¿Qué tiene que ver con el COVID? Sin embargo, al día siguiente dijimos: ¿y si la plataforma tecnológica que tenemos sirve para COVID? Entonces, se unieron fuerzas entre Immunova, que hizo la parte de laboratorio. Ellos no tienen, aún hoy están en la Fundación Argentina de Nanotecnología, y deben ser menos de 30 personas. MabScience, que pudo escalar ese antígeno, Biol, que pudo ponerlo en los caballos y hacer el suero hiperinmune, y ELEA, que tenía la capacidad comercial para registrarlo en ANMAT y comercializarlo. Así que esto fue un ensayo clínico con 250 personas y le cambió la vida a Immunova, porque además de que hubo un producto, cosa que jamás pensaron que se podía sacar tan rápidamente, ellos hoy, para hacer la fase clínica, que aún están en fase 3 y llegaron a los 110 pacientes reclutados hace 15 días, adquirieron una expertise que no tenían y se dieron cuenta de que tenían que incorporar recursos humanos que supieran más de aspectos regulatorios y de los ensayos clínicos que lo que tenían en el equipo. Acá es el 2015. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el 2014 hicimos la primera bioargentina? En el 2015 yo viajé a la China con un portfolio de líneas de investigación de cáncer, que era lo que estábamos haciendo en INSUD, y me encuentro en China con un manejo del tiempo, y esto es 2015, ¿no? O sea, pasaron muchos años, ni quiero imaginar lo que es China hoy. Que me decían: bueno, esto para hacerlo en China faltan 4 años, 5 meses, 3 años, 2 meses, 7 años. Yo digo: ¿cómo miden el tiempo? Esta gente que nosotros, esta cosa de que uno se entusiasma, tiene vínculo con las universidades, la gente se empieza a doctorar, publicás científicamente, solicitas una patente, pero yo cuando me volvía, que siempre digo es el impacto de un viaje tan largo, pensaba: estamos en el 2015, nosotros solicitamos una patente con la Universidad de Quilmes y el CONICET en el 2005, ya pasaron 10 años y el pescado sin vender, en el sentido de nos quedaban 10 años de patente, y esto, fíjense el tiempo que hablo yo de Immunova, son 14 años desde que ingresó el socio estratégico productivo en Immunova, y todavía falta. O sea, hay un montón que hubiéramos acortado muchísimo más el tiempo si hubiéramos encontrado un startup más focalizado. Todo esto es aprendizaje, uno va aprendiendo. En la Cámara, después de la primera bioargentina, surgió la intención de decir: bueno, vamos a financiar nosotros, vamos a crear un fondo para financiar estos proyectos de investigación, que todavía no teníamos claro qué. Entonces, a un integrante de la Cámara le dijeron: bueno, usted empiece, que sabe de finanzas, empiece a armar el fondo, y vos, Graciela, que sos de base científica, decinos dónde invertir. Y yo ahí tuve una crisis existencial, porque para invertir, que yo le iba a decir: bueno, vamos a invertir en la Universidad de Quilmes, en la Universidad de Buenos Aires, en el CONICET, en el INTA, en el Balseiro. En el mundo no se maneja de esa manera. Cuando hay un fondo de inversión, invierten en empresas que están nacientes o en empresas más consolidadas, pero se invierten en empresas. Y en la Argentina había muy poco en esa época. Ahí yo lo conocí a Matías Peire,
que era el fundador de Gridex, que es un company builder, antes lo llamábamos aceleradora, cuando él me dijo que tenía un proyecto de aceleradora, como yo venía con el tema del tiempo, que decía, son 10 años, ya con una vacuna terapéutica para el cáncer de pulmón habíamos tardado 18 años en llegar al mercado, y cuando uno llega tarde, por más que sea una idea original, ya hay otros que a lo mejor internacionales que han puesto mucho más dinero que lo que en general se maneja en la Argentina y llegaron antes, etcétera. Conocimos Gridex, ese pequeño fondo fue el primer fondo uno de Gridex, se invirtieron en 6 startups y hoy Gridex es esto, que es con la tesitura de este Company Builder, que no es el único, también está la acelerada del litoral, también está CITES, con Sancor Seguros y también el Santa Fe 500, en donde el macheo entre los investigadores y, o sea, los que vienen de la ciencia y los emprendedores de negocios es muy en el origen, es cuando empiezan. Obviamente el modelo de Gride se fue perfeccionando. Al principio los emprendedores de negocios se sumaban después, cuando encontrabas alguno que quería dejar un corporate o para meterse en este mundo de la biotecnología y de riesgo, etcétera. Pero hoy ya está muy perfeccionado, se presentan a la convocatoria de Gridex, porque es la que más conozco, se presentan más de 500 proyectos de científicos y se presentan 200, por lo menos este año fue así, de emprendedores de negocios, se seleccionan 20 y esos se juntan como si fuera un match, Happen, Tinder o como quieran llamarlo, entre ellos, que hoy es todo virtual, post pandemia es todo virtual y empieza a haber esta empatía, esta sociedad entre emprendedores de negocios y científicos. Eh, este es el desarrollo de Gridex en los últimos años. Algunos ejemplos destacados. Yo voy a contar la historia de uno de ellos. Acá estoy mostrando Microma, Oncoprecision, Biflow, Puna Bio, STAM. Voy a detenerme en uno porque a lo mejor ustedes lo pueden ver como espejo de cómo desde la ciencia se escala y se crea una empresa. Puna Bio trabaja con extremófilos de la puna para lograr insumos, biofertilizantes, inoculantes que le aumentan la productividad a los cultivos. Se conocieron el emprendedor de negocios, Franco, y las emprendedoras científicas, Elisa y María Eugenia Farías, en este concurso de Gridex. Las investigadoras del CONICET se juntan con este emprendedor de negocios, sale la idea de hacer Punabio, reciben la inversión de Gridex y después viajan a San Francisco, a IndieBio, que es una aceleradora, un company builder que ahora tiene sede en San Francisco y en Nueva York, y ahí tienen la primera oportunidad de ser seleccionadas por IndieBio y de enfrentarse a inversores internacionales que le invierten. Las investigadoras del CONICET estaban incubadas en un instituto del CONICET que no quería saber nada con ninguna startup que estuviera ahí. Entonces tuvieron que buscar dónde irse y se fueron a una universidad en Tucumán, que es la Universidad de San Pablo, que sí la vio y dijo, yo sí quiero incubar empresas y les dio como dato un espacio que estaba completamente derruido. No tengo fotos, después voy a buscar si quieren les mando, el laboratorio de Punabio en esa universidad. Franco renunció a McKinsey, que es una consultora muy importante internacional. Le habían pagado un máster en Estados Unidos, así que tuvo que sacar un crédito para devolver la plata a McKinsey, porque McKinsey te paga si seguís trabajando ahí.
Y en 3 años, por eso me gusta mucho contar el caso, en 3 años pudieron estar en el mercado con la soja, digamos, sus inoculantes o sus bioestimulantes para soja, después sacaron para trigo. Y les cuento el final del cuento, esto es el camino de los que van por el Venture Capital. Entonces, ellos ahora, hace poquitos meses, han recibido inversión de Corteva y han recibido inversión de la Fundación Bill y Melinda Gates, que es para llevar esta tecnología a África. Entonces, me pareció interesante porque fíjense que en 5 años ya están en el mercado, ya tienen inversiones, están con la visión de internacionalizarse, muy diferente a cuando se origina solamente las empresas con científicos solamente o con un corporate que los ayuda. Porque ¿qué pasa cuando entra un socio estratégico? Los podés ayudar, pero la empresa tiene su funcionamiento, tiene sus productos para vender, tiene sus otras prioridades, además de ingresar al startup. Es lo mismo que cuando hace uno un convenio con una universidad, con una cátedra, con un laboratorio, los investigadores tienen que seguir formando recursos humanos, o sea, tienen que tener sus tesitas y sus doctorados, tienen que publicar, así se los juzga para subir en la carrera, y tienen el desarrollo, el convenio de investigación y desarrollo. Cuando uno arma una empresa, 24/7 tiene que estar pensando en el propósito y tiene que estar pensando en qué tipo, qué modelo de negocios y qué lugar en el mercado tiene oportunidad de cubrir. Después, si quieren, amplío, no sé cómo estoy con el tiempo, si alguno, creo que estoy Te bien. quedan todavía 6, 7 minutos. Ok. Eh, Entonces, en plena pandemia, cuando empezamos a ver que los startups aumentaban y que no tenían un ecosistema, estamos hablando de los de perfil biotech, seguramente los de software tienen alguna otra cámara para estar, yo hablo de lo que pasaba en este mundo de investigadores que están cruzando hacia tener una empresa de base científica. Y creamos una especie de spin-off de la Cámara de Biotecnología que se llama CABE Startup, que hoy tiene más de 100 startups, creo que 109. Está Solcito, que es la coordinadora de la Cámara, así que Sol está por ahí. Hay 4 company builders y como esto lo creamos en pandemia, y la pandemia para mí, la ventaja estratégica que tuvo, primero que nos iluminó a los que hacemos biotecnología y segundo que nos puso de manifiesto que la localización geográfica a veces es un detalle. Y también vimos que no estaba en América Latina, no había un lugar para interactuar con pares. Así que también hay gente de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Chile, interactuando entre ellos. Recién me reía porque uno pone, ¿alguien tiene un contacto con vía cargo? Yo qué sé, ¿ves? O sea, estas cosas. O necesito hacer una determinación de triglicéridos de no sé qué cosa, y ahí entonces le empiezan a contestar en tal provincia y tal cosa, en tal provincia. O alguien sabe de patentes, algún abogado que entienda, pero que entienda los startups, cómo vienen los convenios de licencia con el CONICET, a mí me pasó tal cosa. Es una cámara donde yo hago siempre la comparación. Ayer fueron los premios Gardel a la música y yo veía todo este mundo del trap urbano que yo conocí en el 2020, justo cuando creamos esto, en donde yo no entendía qué quería decir fit y qué quería decir el fit, la colaboración, digamos, que Duki con Emilia o María con esto, Karol G con Manu Chao, yo qué sé, y digo, ¿y qué es esto de que colaboran? Porque en general las empresas tradicionales son bastante, digamos, es difícil que abran sus necesidades con sus pares, aún perteneciendo a la misma cámara. Y este ecosistema a mí me hizo acordar a este trap urbano por el tema
del fit, de la colaboración, porque ellos compiten, muchos hacen la misma, tienen el mismo propósito y sin embargo hay una gran colaboración. Los desafíos, bueno, el puente ciencia-mercado, del paper al producto, digamos, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Primero, si una cosa es colaborar desde un instituto con una empresa establecida, con un servicio tecnológico de alto nivel, con una consultoría, un convenio de asistencia técnica, investigación y desarrollo, en el mejor de los casos, una beca en una empresa o un investigador en la empresa, esos son de alguna manera co-creaciones o servicios. Si uno va a crear una empresa de estas que van al mundo global, hay que tener en cuenta el tema de la propiedad intelectual y cómo proteger eso, y si realmente tiene altura inventiva, aplicabilidad industrial y novedad mundial, y si realmente hay una oportunidad de mercado atrás, o si uno está en la ciencia y lo va a licenciar, bueno, digamos, ¿quién puede estar interesado? La escalabilidad industrial, digamos, desde el laboratorio, a veces se hacen diseños que son súper disruptivos, pero poco aplicables después cuando hay que escalarlos. Entonces, consejo es, así como hay que acercarse a quien sabe hacer escalado en los sectores donde ustedes se vayan a meter para poder tener una prueba piloto y validarla. En la búsqueda de financiamiento uno a veces recurre a no estratégicamente, sino que en la necesidad tiene cara de hereje, pero lo que digo es, cuando uno tiene que seleccionar, buscar los antecedentes de el fondo, donde se están metiendo, en las corporaciones, si realmente además de dinero va a haber una sociedad estratégica en donde ese aportante le dé herramientas para la comercialización, para la protección de la propiedad, etcétera. En los fondos públicos, cuando uno aspira a fondos públicos, la contraparte, ¿cuál es? Si va a haber que ceder equity en la empresa o no. El marco regulatorio, digamos, a veces hay invenciones o hay desarrollos que mi consejo es, si esto es un producto, en el caso de mi mundo, van por ANMAT, SENASA o el FDA o la EMA, que son las autoridades regulatorias de este tipo de productos que tienen que ver con la biotecnología. Entonces, entender el marco regulatorio en el origen, dónde uno se va a meter, porque a veces hay desarrollos que cuando vas a llegar a ir al ANMAT o al SENASA, no te van a habilitar lo que estás haciendo o faltaron cosas, mirar lo que pasa en el mundo, porque las regulaciones, ahora hay que aprovechar el momento que está viviendo Argentina, que hay un acuerdo de comercio con la Unión Europea, a- un acuerdo de comercio con los Estados Unidos, y entonces fijarse en este mundo global, que no dejarlo para el final, saber qué regulaciones va a haber que aprobar. Y el talento híbrido mi sugerencia siempre es, al principio, digamos, estar cerca del complemento. Si sos de negocios y querés armar una empresa de base científica tecnológica, bueno, primariamente hay que juntarse tempranamente para entenderse, y lo mismo los científicos, y participar de estos concursos como el IB 50, y hay otras universidades también que tienen estos concursos de vocaciones empresariales, planes de negocio, todas materias yo no soy de ingeniero, y seguro que acá tengo ingenieros que han cursado la parte de industrial o de planes de negocios. En las ciencias biológicas eso no se ve, las patentes, la propiedad intelectual tampoco se ve, entonces cuando en estos lugares en donde se juntan expertise distintos, aprovecharlos intensivamente.
Creo que llegué al final. Acá tienen el mail de la Cámara. Cualquier consulta quedamos a disposición. Muchas gracias, Graciela, por tu presentación. Bien, vamos a abrir ahora el espacio de preguntas y respuestas. Los invitamos a si quieren ir escribiéndolas en el chat o si gustan levantar la mano y les damos el espacio para que puedan consultar. Si alguno se anima, si no, empiezo yo, Graciela, mientras que van pensando las preguntas. Quiero aprovechar que tu presentación, vos justamente mencionaste un montón de características a considerar en el momento de hacer una empresa de base tecnológica y en la última parte que hablas de los desafíos, son un montón de aprendizajes al momento de pensarse en empresa. Aprovechando que fuiste jurado el año pasado, quería consultarte si hay alguno de los hitos o inclusive nuevas recomendaciones que tengas que quieras contarnos de lo que viste en los proyectos que se presentaron, no en temáticas específicas, pero por ahí de lo que vos viste de los finalistas, que digas, estas cosas está bueno ajustarlas desde tu experiencia. Yo tengo demasiadas actividades para acordarme exactamente. Seguramente me acuerdo quién lo ganó y para ajustar, digamos, esto en toda la preparación del IB 50, que es anterior a que el jurado actúe, ustedes les enseñan a formular los planes de negocios. Pero lo que uno espera es que si alguien viene de un lugar sofisticado como la ciencia, lo que tenga es un servicio o un producto en donde la participación del científico tenga un impacto real, digamos, porque a veces para decir, bueno, vamos a hacer algo aplicado, digamos, si sos un ingeniero nuclear, anda por ahí, digamos, no cambien tanto de rubro por decir, bueno, vamos a hacer, no quiero dar ejemplos, pero digamos, si tu especialidad es la salud humana y vos vas a decir que vas a hacer una nueva vacuna para X y te formaste en eso, tenés un doctorado, estás trabajando ahí, lo primero que hay que mirar si en el mercado ya hay algo parecido y si lo que yo estoy proponiendo es una ventaja competitiva para algo, digamos, porque no me pasó en el IBE 50, pero sí, por ejemplo, gente que dice, tengo una vacuna para el HPV. Ok, le digo, ¿vos sabías? Bueno, en ese caso, Merck estaba en la fase 3 casi terminándola. Ni idea, porque a veces vivimos en un tupper. O sea, no estamos chequeando, así como cuando se hace un paper, uno busca bibliografía para ver, encontrar esa oportunidad, ese nicho donde la contribución sea original. Cuando uno está pensando en un desarrollo productivo en alguna empresa, lo que tiene que buscar son antecedentes de si hay algo parecido, de si hay algo parecido, pero lo que a ustedes se les ocurre es una ventaja, porque le baja el costo, porque es más fácil accesible, porque es una tecnología que se puede aplicar en zonas remotas y no necesita materiales sofisticados, tantas cosas. Y sobre todo aprovechar la inteligencia artificial, no tener 100% fe en todo lo que nos dice, pero sí el cruce, porque todas estas averiguaciones hoy son mucho más ágiles con esta herramienta. Nosotros en Bioargentina en el 23, hacía un año que había salido el ChatGPT, mostramos startups que estaban utilizando inteligencia artificial y que acortaron sus experimentos con la ayuda de este instrumento, ¿no? Digamos que en la Argentina hay muy buenos especialistas en ciencia de datos y estos cruces hacen que uno pueda encontrar quizás la aplicación mucho más rápido. No sé si te contesté. Sí, gracias. Igual aprovechamos que ahí tomaron
tomaron envión. Le voy a dar la palabra en orden que fueron apareciendo tanto las manitos como el chat. En principio, Javier Curiale, ¿querés abrir tu micrófono y hacer tu pregunta? Bueno, gracias Graciela. Interesante la presentación. Tengo dos preguntas y las dos preguntas son diferentes. La primera, más sencilla, creo que es, ¿hay algo análogo a la Cámara Argentina de Biotecnología, pero más del área de materiales y energía? Vi que había cosas de energía en la primera presentación, pero dijiste las empresas de energía que aplican biotecnología. Me refiero más a aplicaciones más duras del lado de la ingeniería, energía, materiales. ¿Hay algo análogo en Argentina? No lo sé, digamos, lo que yo cuando hablo de energía son las energías alternativas Sí. y a mí me parece que el conocimiento, o sea, hay gente que está haciendo biocombustibles, hay gente que hace enzimas o optimiza bacterias Ujú. para la producción de gas a partir de residuos, que es en la zona, o sea, hay mucha Sí. cosa de... hoy, mira, a la mañana estuvimos en la Unión Industrial, yo presido un departamento de desarrollo científico con una delegación alemana. Y para mi sorpresa, porque digamos, estaba todo preparado como para la petroquímica, el oil and gas y no sé qué, ellos dijeron, a nosotros nos interesa biotecnología, inteligencia artificial y sustentabilidad. Y en la sustentabilidad, el tema de el cambio de los plásticos para bioplásticos, las huellas de carbono. Yo te diría, en toda la parte en donde hoy hay oil and gas, hay un montón de cosas que se pueden hacer para los residuos, para mejorar los flujos. Eh, no Transición conozco. energética y esas cosas, ¿no? Claro, nosotros somos una cámara bastante particular porque, digamos, el core está puesto en la ciencia y parte de que hagamos BioArgentina en Bariloche es para conocer un poco más ese ecosistema, porque Ujú. no hay mucha interacción o hay poca interacción. De repente vas a Integnus y ves que, digamos, hay un montón de tecnología aplicada para las imágenes moleculares. Hoy yo le preguntaba a Mariano, ya instalaron el ciclotón. Hay cosas que no están tan difundidas y que hay empresas que pueden utilizar todos esos equipamientos. Digo, no es Ujú. necesario inmediatamente crear una empresa. Digamos, si uno abre las puertas al sector productivo de manera fluida y no burocrática, estableciendo un programa de vinculación en donde no te casás el primer día que conoces a una persona. Primero, digamos, en esos programas, por lo menos mi experiencia en el CONICET y en la facultad, ha sido primero empezar, bueno, ¿qué servicios tecnológicos de alto nivel puedo ofrecer yo que un sector productivo no va a tener este equipamiento ni este expertise? Cuando te conocen, es probable que se animen a decirte, tenemos este problema y haya una consultoría, una asesoría. Tercer paso, puede haber una cocreación, un convenio de investigación y desarrollo para lograr algo juntos. Eso con las empresas establecidas. Y después, digamos, una startup se puede convertir en un proveedor de servicios, se puede convertir en una pyme, se puede convertir en una empresa grande. O sea, yo di el ejemplo de Punabio porque ellos Ujú. hoy son una, no te digo que pyme, pero es una empresa, porque va por el sistema de venture capital, pero hay muchas alternativas. Ujú. Lo más importante es ser visibles, Javier, que es Ok. algo que no está muy difundido. El tema de acceder a las líneas de investigación para el sector productivo. Si no tiene un director de innovación que haya salido del Balseiro, no sabe dónde está. Sí. Mi segunda pregunta iba, creo, en esa dirección. En la última transparencia que mostró, había la última frase, creo que decía algo así como que, bueno, están todo el conocimiento, están ahí, había un montón de cosas y falta crear las condiciones. Decía algo así. Entonces, la pregunta mía es, ¿quién es el encargado de crear? O por lo menos, ¿quién cree la Cámara de Argentina de Biotecnología que es el encargado de crear? ¿En quién recae eso? ¿Hay alguna acción desde la parte empresarial o industrial que vaya a golpear las puertas de las universidades y les diga, bueno, vengan acá? Tiene que ser la universidad la que salga a buscar empresas, a decir, mire, nosotros podemos hacer esto y a ver si le interesa o no le interesa. O sea, ¿cómo se imagina ustedes en quién recae la...? Porque si todos creemos que hay otro que se está encargando, bueno, nada,
no pasa Bueno, por nada. eso nosotros creamos BioArgentina, porque yo estaba cansada de escuchar responsables de oficinas de vinculación diciendo que el problema lo tiene el sector productivo. Ujú. Digo, yo estuve muchos años a cargo de lo que es la gerencia de vinculación del CONICET, tuve 7 años, otros 7 en la Facultad de Farmacia y otros 4, no sé, 5 o 6 en el directorio del CONICET. Lo que digo, en general, en todo el sistema público existe un lugar, la ley 23877, que ya debe haber cumplido como 40 años, es la que crea esas unidades de vinculación, pero no existe, lamentablemente, esta cosa proactiva para lo cual tiene que ser esa unidad de vinculación. Hay que salir a hacer marketing de lo que vos tenés. La empresa, si tiene claro, nosotros en la UIA hemos hecho invitado a responsables de distintos programas y siempre te encontrás que no lo conoces. Yo a la mañana, hoy le escribí a Sol, le digo, mira, acá los alemanes me están contando de una empresa y me dice, nosotros como cámara estamos en el Parque de la Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, me dice, una empresa que está en el parque y no las conocemos. O sea, la cámara está haciendo un proyecto que está en desarrollo con el BidLab, con Fundar y con el Gato y la Caja para tener un observatorio de lo que pasa en la Argentina, por lo menos en biotecnología, nano, digamos, no hay un lugar público que haya open data, porque relevamientos hay, pero después no tenés. Mi consejo siempre es empezar por lo institucional. ¿Qué haces habitualmente? Si sos egresado de la Facultad de Bioquímica, vas a la Facultad de Bioquímica. Digamos, creo que el abanico es mucho más grande y desde la empresa no va necesariamente va a lo conocido. Entonces, todo lo que se haga por mostrar la oferta científica tecnológica de las universidades que ya tienen oficinas instaladas y tienen gente, es importante para la vinculación. Acá Bien, te veo, Gastón Muchas Burlot, con gracias. la sí, mano. teníamos, antes de Gastón, había un mensaje en el chat de alguien que se llama Miguel, si quiero incorporarme a una startup para aportar mis conocimientos, ¿hay alguna bolsa de trabajo de este tipo de empresas? Te consultan. ¿Qué me- si quiere incorporar, a ver, ¿dónde está? No entendí la Eh, pregunta. la pregunta la vuelvo a leer. Si quiero incorporarme a una startup para aportar mis conocimientos, ¿hay alguna bolsa de trabajo de este tipo de empresas? Eh, no hay una bolsa de trabajo, pero digamos, nosotros dejamos el mail. ¿Qué hicimos? En la cámara la cámara no es una cámara grande, es una cámara austera, está Sol Collados como coordinadora de la cámara, Carla Cuatrone como coordinadora de CABE Startup, y lo que hicimos, o sea, todo artesanal, fue antes de abrir la inscripción a nuevas startups, que no sé si lo aclaré, pero es gratis, no así las empresas que forman parte de la Cámara, las empresas establecidas tienen que pagar un fee, si no, no existiríamos. Y hicimos un relevamiento de todas las que teníamos, algunas ya habían cerrado, o sea, no lo teníamos actualizado, ahora tenemos de las 109 que hay, sabemos exactamente qué es lo que están haciendo, en qué etapa están y qué están necesitando. Por eso yo señalé el tema de escalado. Muchas necesitan, no hay muchos ingenieros que estén dando vuelta por ahí, entonces muchas necesitan estos conceptos de ingeniería. Y al que preguntó esto, que mande su CV digamos, nosotros lo distribuimos y lo mismo. Si se siente que es científico y tiene un proyecto de científico para alguna de estas company builders, están estas que yo mencioné, está la Barceló, hay muchos más. Digamos, yo conozco el mundo biotech, pero en lo que refiere a la Cámara de Biotecnología, que nos mande a la Cámara su necesidad o su deseo y vemos cómo ayudarlo. Bien, ahora sí, Gastón, es tu turno. Bueno, muchas gracias, Aida. Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, dos consultas rápidas. La primera es, muchos de los aquí presentes tienen proyectos de ciencia y tecnología de diferentes estadios de maduración. ¿Cuáles son los instrumentos que vos recomendás para hacer el discernimiento de la evaluación? Si ese proyecto tiene el potencial
un potencial real de convertirse en una startup, cómo pensar ese proceso desde el proyecto de ciencia, para saber si realmente tengo un proyecto que se puede convertir en una startup o tengo un proyecto que puede aplicar para un stand solamente. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿Cuánto tiempo tenemos? hay que preguntarle a Aida, si no me No, reto. no, No, 15, Gastón. 20 minutos y No, tenemos no, no, te otras estoy 6 preguntas jorobando. más. Gastón es el mejor agente. Gastón me ha invitado a Mendoza a dar charlas. Me han tratado bárbaro, me río porque lo conozco y o sea, me conoce y me pregunta al hueso. Eh, ¿Cuál es el criterio? El tema es, si vos estás en una oficina de vinculación o una oficina de transferencia, eh, para discernir si esto puede ser un servicio, puede ser, digamos, hay algo que se llama el triage de la invención, ¿no? O sea, de qué cosas se tienen en cuenta, si es un servicio o si puede ser algo, suponete que no sea una empresa, sino que algo licenciable, ¿no? O sea, lo primero es, si es un servicio, no va a tener propiedad intelectual, no va a tener un estadio donde vos puedas tener o un secreto industrial o algo protegible, digamos. Si es en los servicios tecnológicos son servicios, digamos. Ese es lo primero, ¿no? Y después, aunque parezca que puede ser que cumpla los requisitos de tener algo disruptivo, del otro lado tenés que saber si hay un mercado. También puede ser absoluta, o sea, eso es lo tradicional. Si hay alguien, poneme, no a la creación de empresas, si hay alguien para licenciar algo que desarrollaste en la Universidad de Cuyo, si hay, lo primero que hay que tener es claro y protegido, si lo viste, y ver que del otro lado, del lado productivo, quién puede ser el licenciatario. Si que ustedes no van a crear una empresa. Si se va a crear una empresa, tenés que ver cómo fondearla, digamos, que puede ser o incubada dentro de la universidad, y donde le das el espacio, que eso ya es poner plata, si le das el espacio, uso de reactivos, etcétera, etcétera. Pero digamos, lo que yo a veces veo, o propuestas de soluciones para problemas que no existen. Entonces, primero hay que identificar si hay una oportunidad en lo que vos estás proponiendo. Llevémoslo a oncología, que es el tema donde estuve muchos años. Y en las primeras bioargentinas, yo recibía gente que está haciendo desarrollos disruptivos en industria farmacéutica, ahí tenés que estar pensando en alguna multinacional que vaya a adoptar, etcétera, etcétera. No, no te alcanza con las empresas nacionales. Y me contaban el proyecto, bla, bla, bla. Y le digo, tu director, porque siempre son gente joven, ¿le preguntaste a un oncólogo qué opina de esto? O sea, tempranamente, y lo digo porque nos pasó a nosotros. O sea, yo cuando cuento el aprendizaje, porque nosotros con la Universidad de Quilmes, con el laboratorio ELEA, desde INSUD, habíamos hecho todo un desarrollo para cáncer de mama, y donde a la oncóloga, porque muchos biólogos moleculares o oncólogos moleculares, por más que son médicos, no atendieron nunca a una persona. Y a la oncóloga la llamamos cuando ya teníamos la dosis, habíamos hecho toda la parte en ratones, y la oncóloga, que era en teoría la que tenía que usar eso en pacientes, nos miró y dijo, yo no le pongo esa dosis a una persona ni loco. Yo miré y dije, pero como no estábamos rodeados de expertos, entonces lo que digo es, siempre, tempranamente, preguntarle al que lo va a usar, porque aparte te da ideas que a lo mejor son mucho más simples o necesarias y no se te ocurrió. Nosotros, en algún caso, que habíamos empezado con mama, pasamos a pulmón porque en pulmón no había ningún tratamiento. Entonces, pulmón era una oportunidad para entrar con un tratamiento nuevo. Lo mismo lo que yo les conté de Inmunova, además de que es una enfermedad desatendida y todo lo que vos quieras,
las empresas tienen que llegar al mercado y tener un producto para vender, porque si no, no subsisten. Entonces, mi consejo siempre es tempranamente preguntar esto. También podés tener cosas muy disruptivas. Yo mostré STAM. STAM, cuando nosotros invertimos en STAM, ellos nos habían dicho que tenían levaduras líquidas y como estamos hablando del 2017, 2018, que había cervecerías por todos lados, en Bariloche las artesanales y toda la historia, uno dijo, invertir en levadura. Y ellos decían, bueno, porque nosotros las vamos a fabricar distintas con unos microreactores y historia. Hoy se convirtió en un fermentador que tiene 3D, microelectrónica, que hace en algo que es súper chiquitito, chiquitito es, bueno, no sé si llega al metro, equivalente a lo que mejor son 10.000 litros. Entonces, hoy hay que ver a quién se lo venden, porque ¿qué pasa? Las empresas cuando están constituidas y ya invirtieron plata y ya tienen una tecnología, para cambiar esa tecnología, para lo cual tenés la aprobación, el otro te tiene que decir, o esto es mucho más barato, me baja el costo de producción enormemente, o tu oportunidad de negocios es venderle eso a quien vende equipamiento, y etcétera, etcétera. Pero hay cosas disruptivas en donde yo digo, hay una cosa es ser insistente y otra cosa es ser caprichoso. Si Immunovo hubiera seguido con los nanobodies, hoy estaría fundida. En cambio, nosotros dimos el volantazo, dijimos, esto no va, con esto no hay ninguna oportunidad, porque no nos funcionaba, no funcionó en las vacas, no iba a funcionar en los humanos, en otras manos probablemente sí, pero en las nuestras no. Entonces hay que soltar rápidamente y si tenés los recursos, darle la vuelta para encontrar alguna aplicación que tenga oportunidad de negocios. No sé si te contesté. Bien, antes de tu Pero segunda yo pregunta, le Gastón, contaba a las organizadoras, yo más que tips de lo que hay que hacer, porque si no tendría mis propias empresas, quise crear una empresa cuando me fui de Laboratorio Beta, que es este que te digo que no sacó hasta el día de hoy la molécula para la que me habían contratado. Nosotros habíamos desarrollado un kit de diagnóstico de embarazo con un compañero mío bioquímico que hoy sería un golazo, estoy hablando 1000 años atrás, y me hizo juicio el Colegio de Bioquímicos. Porque claro, yo qué tendría que haber ido a ver, cómo era la reglamentación para hacer diagnóstico de embarazo, me estaba metiendo con el negocio de los bioquímicos, siendo yo bioquímica. Cerramos y me dedico a la innovación abierta, no creo empresa. bien. Paso a listarte algunas de las preguntas que quedaron en el chat. Em, Mateo y María Ángeles preguntan cosas similares. Una de las preguntas es si existen financiamientos internacionales en sacar adelante startups y con eso referenciado, ¿cómo puedo cuidar los conocimientos sin patente? Que está vinculado a otra pregunta que dice, ¿qué otras opciones existen para proteger los productos que no sean patentes? Eh, los conocimientos se pueden, digamos, si vos publicás, ya está, es del dominio público. Entonces, después, la propiedad industrial tiene varias aristas. Tenés patentes, tenés marcas, tenés secreto industrial. Digamos, no solamente, no todo es patentes. A veces, si no es necesario que vaya por patentes. Para el mundo del venture capital, si no tenés una patente, es muy difícil que ese mundo del capital emprendedor que está desarrollado más afuera de Argentina que acá hay, pero no tanto como pasa en Estados Unidos o en algunos lugares de Europa. Si vos no tenés patente, es muy difícil que alguien invierte porque dice, ¿cómo voy a invertir en algo en donde no hay una protección de mercado? Pero en otras cosas hay fórmulas que están bajo secreto industrial, pero no las tenés que publicar. Digamos, el tema después las podés, si estás protegido, si pusiste la marca, si decís, si ustedes miran, no sé, un piojicida dice el compuesto L438. Bueno, obviamente es L438 y no sabés qué es.
pero eso no tiene una patente, tiene una protección con una marca, con un secreto industrial, esa es una, ¿no? Esa es la manera, pero si publicás, es difícil, si publicás, podrás transferir ese conocimiento para apoyar un desarrollo nuevo, para ser consultor, pero no para licenciar. Nosotros, cuando yo estaba en el CONICET, se han licenciado cosas que estaban publicadas, como know-how, como Bacillus thuringiense, que estaban publicados, pero a la empresa, que en ese momento era Viagro, no le interesó eso, le interesaba que no tenía no tenía investigadores, no tenía recursos humanos en su empresa para poder hacer los inoculantes, si no era con el SINDEFI, que era el Instituto del CONICET y la Universidad de La Plata. Había otra parte, aparte de la patente, que no sé si... Sí, la otra parte tenía que ver con si existe financiamiento internacional interesados en sacar adelante startups. Sí, eh, digamos, el financiamiento internacional es a través de los fondos de inversión para este tipo de startups. No, digamos, la convocatoria es, por ejemplo, hace pocos meses, un mes creo atrás, en Gridex llevaron el batch de Gridex de este año, del año pasado, que son 12, se fueron a un roadshow que fueron a Boston, fueron a Nueva York, fueron a San Francisco, fueron a Tulsa, en donde se hace el Demo Day y los pitch para inversores. Digamos que ese es el camino del Venture Capital. Después está encontrar una empresa que esté interesada en financiar si es que hay un match. Por eso les decía, en Bioargentina se producen esos match porque es la manera de conocerse. Y financiamiento para startups está que lo anunciaron en el Balseiro hace pocas semanas, está abierto un instrumento de financiamiento que es el del Consejo Federal de Innovación, el CFI, el Innova CFI, creo que se llama así, que son para startups VC, o digamos que hayan pasado por el Venture Capital, para no VC o para spin-off de empresas establecidas, que son préstamos convertibles, pero bueno, es lo que hay. También hubo una convocatoria de la agencia de I+D+I, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y hay una de economía de conocimiento más inteligencia artificial, algo así que hicieron la primera convocatoria, pero que va a haber otra. Digamos, financiamiento internacional, si sos hay más, sí, no sé, hay proyectos de investigación en cooperación, que podés estar en cooperación con algún programa marco en la Unión Europea o con el NIH, pero los fondos para investigación están recortados en todo el mundo, ¿eh? Digamos, salvo China, si quieren irse a China o Corea, salvo China que pone mucha plata hace mucho tiempo, en todos los otros, en todos los lugares donde escuchamos conversaciones para la investigación y para la ciencia y la tecnología, lamentablemente hay mucho recorte. Bien, hay otra pregunta más vinculada a lo de las patentes que dice, ¿cuál consideras que es el principal punto ciego al estructurar una patente antes de salir a buscar financiamiento estratégico para evitar que la competencia encuentre porosidades en dichas patentes? No sé, no sé cuál es el principal punto ciego. Si el tema de las patentes, salvo que seas abogado especialista en propiedad intelectual, digamos, ninguno de los de formación biológica, digamos, mi consejo es estar asesorado. Si estás con una oficina de transferencia, verificar que en la oficina de transferencia haya profesionales expertos en propiedad intelectual. Desconozco cómo es la Secretaría de Vinculación de ustedes, si lo tienen o no. En el CONICET se terceriza con estudios de patentes. El Ministerio, la Secretaría de Ciencia y Técnica tiene un departamento de patentes donde está Vanessa Lowenstein. Digamos, en eso tiene que tallar el que sabe. Yo, por muchos años, cuando estaba en la oficina de transferencia, me especialicé, pero ahora estoy oxidada, digamos. Para mí, zapatero tus zapatos y tiene es plata bien gastada
el tener un buen acompañamiento en propiedad intelectual. Bien, la siguiente pregunta, antes de pasar a Franco, dice, ¿existen restricciones o incompatibilidades para investigadores de CONICET con dedicación exclusiva en la participación como fundadora o integrantes de empresas de base tecnológica que conozcas? Sí, existen. Ahora están en un stand-by. Yo me fui del CONICET en marzo del 23, después de una batalla campal, te diría, con la Gerencia de Vinculación Tecnológica, porque el CONICET tenía un reglamento de empresas de base tecnológica interesante que se pagaban regalías una vez que tenías el producto. Y después se cambió por un reglamento que hoy, si preguntás en el CONICET, está stand-by, en donde se pedía usufructo, digamos, el 50% del usufructo a los investigadores, o solamente no te pedían nada si tenías menos del 5% de la titularidad de la empresa. Eso hoy está en un limbo, por lo menos lo que me dicen desde el CONICET, ¿no? Pero mi consejo es hacerlo igual. No, digamos, las, que es lo que le digo siempre a las oficinas de transferencia que me consultan cuando ellos dicen que le ponen tantas reglas, esto es como cuando hay una inundación que el agua entra igual. Bueno, la gente cuando quiera hacer una empresa la va a hacer igual. Digamos, si alguien te tiene que invertir y vos no tenés la licencia del CONICET, está sonado, digamos, pero peleen, traten de, si son de doble pertenencia, de ir por el lado más amable y que después las instituciones públicas se pongan de acuerdo, pero en esto hay que seguir remándola y exigir que las autoridades de los organismos se pongan al día con reglamentaciones más modernas. ¿Qué Franco, te significa toca. stand-by? Perdón. ¿Qué significa que el reglamento está stand-by en el CONICET o que están en el limbo? Cuando vos querés, pedís en la gerencia de vinculación si podés inscribir una empresa de base tecnológica, te dicen que el reglamento que en teoría se aprobó en el 2023 no está aplicable, que no tienen el nuevo reglamento. Así que, sinceramente, yo no estoy en el CONICET, no sé cómo lo solucionan, pero en muchos casos lo que hace la gente una vez de haber recibido el financiamiento, o sea, muchos ahora encontrás con empresas base tecnológica que tienen menos del 5% en los fundadores. Es raro. Creo que es para ajustarse a la reglamentación que para mí está vigente, pero yo te digo lo que me contestan, que dicen que están en un stand-by. No sé ¿vos sos investigador del CONICET, Javier? Sí, sí, perdón, no quería ¿Y sacar mucho más tiempo, quería entender lo que estaba diciendo nada más. por eso, Sí, ¿y qué sí. te contestan en la gerencia de vinculación? No, no, No no sé, mucho preguntaste. cuesta la interacción con CONICET y nada, está el reglamento y uno se lo baja, lo lee y dice eso que acaba usted de escribir. Ahora, yo entiendo que hay un reglamento que está vigente. Lo que pasa es que la realidad es que todo es tan lento y toma tanto tiempo que no importa cuál está vigente porque finalmente no se puede hacer nada. Entonces, quería entender eso. Yo entiendo que el Mira, reglamento vigente hacer es se ese. hace porque lo que yo te estoy contando de este florecimiento de startups existe. Y son investigadores del CONICET que se presentan a los concursos de las de los company builders y que crean las empresas. O sea ¿Siguen estando que en CONICET? Las chicas de Puna Bio se fueron, ¿o no? las chicas de Punabio se fueron, no son los únicos, ¿eh? Claro. Es que no podés tener mi experiencia, digamos, nosotros antes de que yo renunciara a CONICET en el 2004, creamos la figura de investigador en empresa, que era temporaria. Digamos, vos no podés tener doble vida. Para mí, si uno se dedica a crear una empresa, tiene que estar 24/7, con lo cual, o está con licencia, o está con un stand-by que te dé, o vos te quedás como advisor y designás a alguien de tu equipo que sí esté 24/7 en la empresa. El Weissman, que es digamos, la oficina tecnológica del Weissman, que es IEDA, fue una de las primeras en el mundo y una de las más exitosas, ellos no permitían que los investigadores del Weissman estuvieran en startups.
también se tuvieron que ayornar, y esto hace muy poquito tiempo, porque la competencia, porque el Tecnión lo permite, porque Harvard lo permite, no que vos estés en los dos lugares, pero que hay un conflicto de intereses. Si vos estás en el MIT y generás desde el MIT una startup, estás en un lado o estás en el otro. Mi consejo siempre es, arranquen y después hay que decidir quién se va a ir del otro lado. Vos necesariamente no tenés por qué dejar el CONICET. Podés ser un consultor pero siempre tiene que haber alguien, o un doctor que se haya doctorado y que no le interese ingresar al CONICET, o alguien que renuncie al CONICET, si consigue los fondos, y que sea el responsable científico de esa startup. Si no, el emprendedor de negocios va a decir, bueno, pero ¿qué contraparte tengo acá? Del otro lado que sepa de ciencia, si el que sepa de ciencia está ocupado con otra parte de su vida. Franco, te doy la palabra. Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Graciela, por la presentación y hacerme conocer esto de la Cámara Argentina de Biotecnología, no la conocía. Franco, ¿de Yo dónde tengo, sos? Nombre y colegio. Franco sí, Paciani. yo soy egresado del Balseiro, actualmente estoy en el País Vasco, en Derio, en un centro tecnológico llamado Tecnalia. Formo parte de un departamento de investigación en visión artificial y hago un poco de cosas de salud en biotecnología y un poco de industria como tal. Em, pero bueno, sí, tenía dos preguntas, o tengo dos preguntas, más que preguntas son consejos que quisiera pedirte. Uno de ellos es justamente en base a mi condición actual. Yo ahora estoy trabajando en proyectos europeos o vascos o España en particular, pero en algún momento me encantaría trasladar todo este know-how a Argentina. Pero claro, digamos, esa traslación se me hace un poco dificultosa porque en general la Unión Europea es muy cerrada y del lado de Argentina hoy en día no tengo una base, un apoyo científico, no formo parte de un plantel científico o de un departamento. Quisiera saber si hay algún camino crítico que puedas recomendarme hacer para alguien que quiere emprender de manera individual en Argentina en particular. Sí, respecto de lo que puedas transferir desde lo que estás haciendo, siempre uno tiene que tener cuidado de esto, otra vez, ¿no? O sea, a veces Conflictos de nosotros interés. nos encontramos y digo, ¿quién te dio este clon? No, porque este clon yo lo tenía cuando estaba en Holanda y entonces me lo traje, sí, pero te lo dieron, te dieron el permiso para que trabajes en investigación básica, ¿no? Para que te crees una empresa. Entonces empezás a tirar de la piola y la tecnología es de otro. Entonces siempre uno tiene que ver que si uno aportó intelectualmente al desarrollo que estás utilizando, hay un aporte tuyo, hay un aporte de Barcelona, de donde estés, del País Vasco, etcétera, de las instituciones en donde uno, a lo mejor hay, yo el otro día veía hay un startup que está en la Universidad de San Martín, que es parte de investigador del CONICET, hay otro en la UBA, pero también hay alguien de Barcelona. Entonces eso en la distribución de la propiedad intelectual está, porque tenés que reconocer el aporte de otro. Eh, para mí lo que yo veo, que obviamente no todo el mundo es elegido, pero es participar de estas convocatorias cuando se abre la convocatoria de CITES, cuando se abre la convocatoria de GRIDEX, cuando se abre, digamos, estos lugares en donde si tenés formación científica, entrás con tu proyecto y verás si esto tiene interés en esa selección para que puedas entrar en un lugar en donde si salís seleccionado te van a poner $250.000 para que arranques. Digamos, ese es el modelo del Company Builder. En Barcelona está una chica que es una responsable científica de Gridex, vive en Barcelona. Así que si querés te podemos conectar para que te orienten un poco más. Genial, genial. Te hago la segunda pregunta, muchas gracias por la respuesta. Te Sí, pido que sea efectivamente cortita, yo, Franco, sí, sí, sí. porque estamos con Eh, tiempo corto.
Perfecto, perfecto. No, voy directo al grano. He tenido varios intentos fallidos de conectar Integnus con empresas estadounidenses, Europa, con algunas empresas argentinas, perdón, universidades argentinas, o incluso SEMI con Integnus, entre otros intentos fallidos que tuve. En general, digamos, hay una especie de, no digo conflicto de interés, pero un mundo distinto a la hora de razonar, que es el mundo de los negocios y el mundo de la ciencia. Pensar en TRs bajos como índice de madurez tecnológica es distinto a TRs altos, donde uno está pensando en la necesidad del cliente. No sé si hay algún tipo de disertantes bueno, esto de la Cámara Argentina de Biotecnología o GRIDEX en particular creo que responde a esta pregunta, pero no sé si te has topado con esta barrera entre mezclar la industria con la ciencia y cómo lo has llevado adelante. La barrera existe y nosotros hace muchos años que lo proponemos y depende, digamos, lo que intentamos es nosotros, nuestro granito de arena es ir a los lugares, vamos a la Universidad Austral, vamos al Parque de la Innovación, vamos a ir a Bariloche, intentamos abrir y que las conversaciones existan. Las cooperaciones entre las instituciones no son fáciles, no solamente con el sector productivo. Yo me acuerdo, en algún momento me contrataron del Fleni y yo dije, bueno, pero este, si vas a comprar, no sé, era un resonador, no, era un PET para animales pequeños. Y yo digo, bueno, pero si se hace esta inversión, sería bueno que lo usaran otros, que abrieras. A veces estas barreras existen y hay que encontrar los lugares oportunos, que se puede hacer una mesa redonda, se puede invitar a un workshop, se puede contar. Yo cuando fui en Tecnus me hizo acordar, nosotros como empresa viajamos a Montevideo hace un montón de años porque había un centro que se llamaba CUDIM, en donde parecía, era fantástico, tenían el ciclotrón, hacían radioisótopos, podían... Y cuando yo fui a Intecnus, estaban por instalar el ciclotrón y dije, yo no sabía que esto existía. Entonces, el tema de la comunicación, nosotros en la Cámara somos muy malos en comunicar, en las redes sociales y todo eso, todavía no tenemos community managers, eso, todo eso es difícil, pero en el caso de si uno elige contrapartes y se hacen redes y se comparte información, es la mejor manera, o sea encontrar, sería que el secreto es encontrar la persona sensible en estas organizaciones para que ayuden al networking. Nosotros estamos, o sea, participamos en universidades de San Martín, participamos en UDESA, en Biotech y Negocios, con el Instituto Tecnológico de Parque Patricios. Sol, ayúdame, que debemos tener algunas otras cosas, pero digamos, en cuanto a esto, vos me decís, no conocía que existía la cámara, me siento frustrada, pero bueno, no me asombra, por eso estamos yendo a la Patagonia. Perfecto, muchas gracias. Bien, tenemos una consulta de Mateo Oleas. Si querés abrir tu micrófono, así explicas más directamente tu Claro, pregunta. ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Primero, quiero agradecer por esta excelente charla. Creo que es algo importantísimo entender el salto del startup, o sea, o del laboratorio a ser ya industria, y una de las partes más complicadas también. Entonces, no, más bien mi pregunta clave es que, por ejemplo, yo en la empresa en la que trabajo, trabajamos en economía circular, y actualmente lo que hacemos es transformar la cáscara de huevo en altos productos, por ejemplo, farmacéuticos, etcétera. Entonces, en la empresa en la que trabajo, dentro de mi departamento, yo estoy encargado de este proyecto. Yo desarrollé este proceso industrial ya a escala industrial, eh, para transformar la cáscara en citrato de calcio, grado USP. Entonces, mi pregunta en específica es, dado que este es un proceso único, porque no hay en ningún paper ni patentes, y tampoco he encontrado, por decirlo así, eh, ¿usted cree que tal vez la mejor forma de proteger el conocimiento de este proyecto o de el proceso industrial sea a base de lo que es
el secreto industrial o necesariamente podría yo inclinarme a la patente. Pero yo le veo un problema a la patente porque al final caduca y al final el conocimiento se puede esparcir. Eso, buenas tardes, muchas gracias. Mateo, tenés 20 años cuando te dan una patente. El tema que vos contás. ¿Quién que Ujú. compra el citrato de calcio? Porque vos podés haber hecho un procedimiento con cáscara de huevo, economía circular, que hace citrato de calcio. Eso tiene un Ujú. costo. ¿Quién es Sí, tu competencia? Digamos, antes de pensar cómo lo voy a proteger y yo qué claro. sé, porque nos pasa que yo digo, tengo este procedimiento y tengo este, le digo, bueno, bárbaro. ¿Y esto cuánto vale respecto de esta otra? Claro, Te va a comprar, no le importa si vos hiciste reciclado, es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero no le importa claro. si vos estás reciclando la cáscara de huevo para hacer citrato de calcio. Él tiene un proveedor certificado que cumple normas que le vende citrato de calcio a tal precio. ¿Vos sos más competitivo en eso o tenés un mercado en donde de repente, salgo de tu ejemplo, colorantes? Los colorantes son todos derivados la mayor parte derivados del petróleo o si no, de extraídos de animal, en cambio, si vos haces un colorante como es Microma, que hace con hongos filamentosos y que lo está haciendo todo su registro en el FDA, está apostando a que la autoridad regulatoria de la FDA que dijo que no va a autorizar más los colorantes derivados del petróleo, sea un mercado. Si eso no se expande, ese colorante que va a ser más caro que el colorante que está usando el de los alimentos o el de los cosméticos, no va a tener lugar. O sea, a veces las regulaciones, por ejemplo, los biodegradables, los plásticos, si no está la reglamentación, somos hijos del rigor. Si no está la reglamentación para no usar más el plástico que no sea degradable y usar bioplásticos, no va a cambiar, digamos. Lo que digo es protegerlo como secreto industrial o como patentes, en donde vas a tener que mm, invertir para todo el proceso de patentes, elegir en qué país. O sea, las patentes no son como el derecho de autor, que vos publicás algo y es en el mundo. Vos vas a tener que elegir en qué mercados. Lo vas a poder hacer vía PCT en otro país, porque y la Argentina aún no es PCT, y después vas a tener que elegir en dónde. Entonces, eso es mercado. Si en esos lugares donde se te ocurre que vas a proteger tu invención, no hay mercado para lo tuyo o hay ya un mercado consolidado que no lo va a cambiar, son todas preguntas para hacerlo. Pero vuelvo a insistir, yo hoy estoy oxidada con propiedad intelectual, no es mi especialidad. Esas preguntas hay que hacerlas con los especialistas. Muy amable, más bien, muchísimas gracias. Aprecio muchísimo su tiempo y también estos puntos. Muy amable, muchísimas gracias. De dónde sos, Mateo? Pues tenés Acento. acento No, soy de Ecuador, solo que vi la posibilidad y me conecté. y estás trabajando en Ecuador. Sí, 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 justo en una empresa ecuatoriana. Solo que aquí es un poquito más complicado, no sé cómo sea en Argentina, pero siento que ya hay un poquito más de posibilidad de entrar a esto del mundo industrial en estas cosas de innovación, porque normalmente aquí en Ecuador es un poquito más complicado, porque la gente aquí apuesta mucho a lo que es el mercado internacional. Entonces, por ejemplo, en mi caso, esto de ser investigador de I+D en un proyecto muy nuevo, innovador, se puede decir, tiene muchas barreras. Pero me agradezco muchísimo esto, creo que es algo muy interesante. A mí me enriquece muchísimo. Gracias, Mateo. Es Bien, muy amable, Graciela, te gracias. dejo la última pregunta y ya vamos cerrando por un tema de tiempos de todos. David Laxi puso, he revisado muchas convocatorias y piden empresas formalizadas. Una startup muchas veces hasta el inicio pasan varios años si se formaliza. Se están generando impuestos. ¿Qué pensás al respecto? Que nadie te presta plata si no tenés un quit o sos una SAS, o sea, tiene que ser, yo me pongo del otro lado, digamos. Una cosa es un aporte no reembolsable que da, o un PICT o no sé qué, que es en el medio, que era para un grupo de investigación que no necesita ser empresa, pero si un fondo de inversión va a invertir, tenés que estar
tiene que ser, tiene que tener entidad jurídica. Con lo del CFI lo mismo. Tienen que tener un quit en la Argentina para que te presten plata. Eso no cambia, es así acá y en todo el mundo. Bien, gracias, Graciela. No, Bueno, muchas gracias. Queremos nuevamente agradecer a Graciela por este rato que nos prestó y a todas las personas que estuvieron haciendo preguntas y estuvieron presentes en esta charla. Esperamos que les haya sido valioso este espacio de reflexión para pensar o proyectar empresas de base tecnológica. Este video también lo vamos a cargar en nuestro canal de YouTube para quienes quieran revivirlo o inclusive conocer un poco más sobre el concurso. Les recordamos que en el caso del concurso IB50K tiene fecha límite para presentar proyectos hasta el 24 de julio. Tienen tiempo, háganlo con todas las recomendaciones que dio Graciela. Es bueno tomarse tiempo y no esperar a último momento para postularse. Si tienen consultas, recuerden que está a disposición el mail que les mencioné antes, ib50k@ib.edu.ar. Obviamente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde vamos contando novedades del concurso. Y bueno, una vez más, gracias a todos por su participación. Muchas chao. gracias.